Hola chicos, ¿me escuchan y me ven? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a enganchar la clase acá en el tema de los componentes. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre apuntando a la eficiencia en el trabajo del auditor, es que se encara el trabajo relacionando o por componente y no por rubro. Si bien es cierto el objeto del trabajo del auditor son los estados contables, los estados contables están presentados por rubro, el trabajo de la auditoría se encara por componente. Ahora, ¿qué es lo que es un componente? Y un componente, bueno, las tantas definiciones, es que es un ciclo de transacciones y la relación directa que tiene con partidas expuestas en los estados contables. Le voy a dar un ejemplo, y con ejemplo se van a dar cuenta de cuál es la idea. Imagínense el mayor de la cuenta proveedores. La cuenta proveedor es una cuenta de pasivo que tiene saldo acreedor. Si yo encarara el trabajo por rubro, es decir, estaría mirando en el rubro cuentas por pagar, en el estado patrimonial. En realidad lo que yo tendría que revisar es solamente la deuda al cierre del ejercicio. Ahora, si yo miro el mayor de la cuenta proveedores y además de ver la deuda, que es el saldo que tiene, el saldo acreedor que tiene la cuenta, levanto la vista y miro hacia arriba, en la parte superior del mayor, en el haber, ¿qué es lo que voy a encontrar acumulado allí? Y voy a encontrar todas las compras en cuenta corriente. Porque ¿qué asiento hizo la empresa cuando compró en cuenta corriente? Hizo mercadería a proveedores. De manera que en el haber está acumulado las compras en cuenta corriente. Y si yo miro el debe de la misma cuenta, ¿qué voy a ver ahí? Y los pagos que la empresa le hizo al proveedor. Que le pagó la compañía al proveedor, hizo proveedor a caja. Por lo tanto, si la empresa compró por 100 pesos en el haber y pagó 70 y tengo un saldo de 30, quiere decir que yo lo que tengo ahí ante mis ojos es un ciclo de transacciones, es decir, de operaciones y números que están relacionados entre sí. Yo puedo revisar simultáneamente las compras, los pagos y la deuda al cierre, mirando ese componente de cuentas por pagar. Ahora, luego, cuando armo los papeles de trabajo sí los armo por rubros, porque en definitiva yo tengo que llegar a una hoja llave que termine con el saldo que está en los estados contables. Otro ejemplo. Supongamos que yo estoy mirando el mayor de deudores por ventas. Si yo encarara el trabajo por rubro, yo tendría que ver nada más que la cuenta por cobrar al cierre del ejercicio, es decir, el saldo de la cuenta de deudores por ventas. Pero si levanto la vista y miro hacia arriba en el mayor, ¿qué es lo que voy a encontrar en el debe de esta cuenta? Y cuando yo le vendí en cuenta corriente, ¿qué asiento hice? Deudores por venta a ventas. De manera que las ventas en cuenta corriente van a estar en el debe de la cuenta. Y cuando yo cobré, ¿qué asiento hice? Caja de deudores por venta. De manera que las cobranzas las voy a tener en el haber. La diferencia entre el debe y el haber, ese saldo deudor que queda, es lo que la empresa tiene derecho a cobrar al cierre del ejercicio. Siguiendo con el ejemplo. Si yo vendí por 100 y cobré por 80, al cierre del ejercicio tengo 20 por cobrar. O sea que estoy encarando el trabajo de esta manera por el componente y no por rubro. Es decir, veo simultáneamente las ventas, las cobranzas y las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio. El caso de, que seguramente ya han empezado, están por empezar, de los bienes de uso, ¿qué es lo que van a ver? Bienes de uso y sus amortizaciones. Dice sus, porque se refiere no solamente a la amortización acumulada, que sería la que después me permite determinar el valor residual por diferencia con el valor de origen, sino que también veo la contrapartida del asiento de amortizaciones, que es el cargo a resultados. O sea que cuando yo arme el papel de trabajo, una parte de esos papeles que se encararon por este rubro, por este componente, van a ir a parar a resultados y otra parte irá a la cuenta patrimonial. Pasa igual, por ejemplo, con el caso de los bienes de cambio y el costo de ventas. Si la empresa determina el costo de venta por diferencia de inventario, en el anexo de costo de venta, ¿cómo sería la ecuación? Y sería existencia inicial de bienes de cambio
más compra, menos existencia final. La diferencia es el costo de venta. Quiere decir, si yo estoy mirando bienes de cambio, es decir, el stock del inventario al cierre, estaría mirando de esa ecuación la que resta al final, antes de determinar el costo de venta. Entonces, ya que estoy ahí, reviso no solamente el stock al cierre, sino además aprovecho y reviso el costo de venta que va a reconocer la empresa. O sea que, más allá de esto, que yo lo he encarado por componente del trabajo, después cuando armo los papeles de trabajo, tendrán que ir al rubro que corresponda, ya sea al rubro del estado patrimonial o al rubro del estado de resultados que corresponda. Un poco ese es el espíritu y la idea de los componentes. Ahora bien, en cada caso, el auditor tiene que definir estos componentes y tiene que ver qué estrategia o enfoque le vamos a asignar a cada uno de ellos. Porque podría ser perfectamente que, ojo, y lo que debe tenerse en cuenta para hacer esta determinación de enfoque o estrategia es el ambiente de control para el componente y el riesgo inherente para el componente. Recuerden ustedes lo que ya vimos cuando vimos el tema de riesgo, que el riesgo inherente determina la cantidad de evidencia necesaria que se debe reunir. A mayor riesgo inherente, en este caso específicamente relacionado con el componente, mayor cantidad de evidencia a reunir, y a menor riesgo inherente, menor riesgo de evidencia a ser reunida. Ahora, el ambiente de control es lo que nos va a determinar el enfoque, si se va a hacer un enfoque de cumplimiento o sustantivo, en este caso específicamente poniendo la lupa sobre el componente. Es decir, si la empresa tiene buenos controles sobre este componente y se cumple efectivamente, bueno, haré tal vez un enfoque de cumplimiento. Ahora, si la empresa tiene un sistema de control o lo tiene y es deficiente, probablemente el enfoque sea sustantivo. O si es una cosa medio gris, bueno, será una combinación de ambos. Esa sería un poco lo que se define. Repito, a esta altura del partido, y hago hincapié en esto, a esta altura del partido, nosotros hablamos de componente. Todavía la palabra procedimiento ni apareció, ni la palabra rubro ni apareció en nuestro razonamiento de auditor. Otra cosa importante que a esta altura del partido de las decisiones preliminares se toma, o se hace, es la estimación de los niveles de significación. Esto tiene que ver con el criterio profesional. Sin embargo, yo acá he puesto tres afirmaciones que en realidad están relacionadas o vinculadas unas con otras. Fíjense las tres cosas que estamos relacionando acá. Cuando hablamos del nivel de significación. En la planificación estratégica se debe fijar el nivel de significación. Es decir, aquellos errores que nosotros consideramos tolerables. Serían aquellos valores a partir de los cuales, o debajo de los cuales, nosotros no vamos a hacer ningún esfuerzo de auditoría para ser revisados, porque estamos hablando de que vamos a mirar lo significativo. Ahora, eso es relativo. Lo que a lo mejor en Pesca Carmona un valor es un nivel significativo, a lo mejor en una empresa de menor significación o de menor envergadura, sea una cosa muy significativa. Es decir, repito, esto es una cosa variable, inclusive puede cambiar de un ejercicio económico a otro en la misma compañía. Otro dato importante, otro tips a tener en cuenta, es que las normas contables profesionales admiten desviaciones, siempre que no afecten significativamente la información. Es decir, la propia norma permite una significación, un desvío en su aplicación, repito, siempre que no afecte significativamente la información. Y por último, ya hablando de auditoría específicamente, el objetivo de la auditoría es opinar si los estados contables fueron preparados en sus aspectos significativos, de acuerdo con normas contables profesionales. Fíjense que cuando hablamos de planificación estratégica, cuando hablamos de normas contables, cuando hablamos de auditoría, el tema de la significación siempre está boyando por ahí. Ahora, hay una norma en la estructura normativa profesional que es bastante poco leída y que para mí tiene muchísima importancia, que es la famosa RT16. La idea es esta. En la base de toda la estructura o del cuerpo normativo profesional nuestro es la RT16. Es decir, si hay algo que la norma siguiente a la 16 no es capaz de resolver por sí misma, uno tiene que ir a buscar la resolución en la norma básica de este esquema contable o de conceptual contable que está en la RT16. Y eso fue lo que hice. Fui a la RT16 y le pregunté a la RT16,
¿qué es o qué se entiende por significación? Y la norma me responde y dice, se considera que el efecto de una desviación, ¿qué se debiera interpretar por una desviación? Sería cuando la empresa hace algo distinto de lo que la norma dice, es decir, el incumplimiento de la norma. Es significativo cuando tiene aptitud, ¿qué cosa? El desvío, para motivar algún cambio en la decisión que podrían tomar algunos de los usuarios. Quiere decir que si no se corrige ese desvío, la decisión que tome el usuario de la información contable a causa de ese error o de esa desviación podría llegar a ser distinto. O sea que ese sería el elemento de juicio que tendríamos que tener presente para diferenciar si una cosa es significativa o no. Y a su vez la norma divide en tres, o se refiere a tres niveles de importancia, de errores. Y dice, en primer lugar, hay errores de escasa significación que no harían cambiar las decisiones del usuario. En este caso, cuando es de escasa significación, uno diría que el error existe pero no es significativo. Deme un ejemplo, le doy un ejemplo. Supongamos que la norma dice que un determinado pago que ha realizado la empresa, que se ha canalizado a través del fondo fijo, se tendría que haber mandado a perder en lugar de activarse, o al revés. Se trata de un pago pequeño, menor, formalizado, digamos, canalizado por el fondo fijo. Yo advierto el error, le digo a la empresa no lo corrige. Ahora, ¿hay una desviación en la aplicación de la norma? Sí. Ahora, la no corrección por parte de la compañía de ese error, ¿haría cambiar las decisiones del usuario? No. En consecuencia, el error, aun cuando no se corrija, es no significativo y a mí no me haría cambiar el sentido de la opinión. Es decir, perfectamente yo podría llegar a una opinión limpia en este caso, aún con ese error. El segundo grupo de errores serían aquellos errores que son importantes, ¿no?, pero que no oscurecen o afectan los estados contables en su conjunto. Por lo tanto, los estados contables, excepto por ese error, siguen siendo razonables y por lo tanto útiles. En ese caso decimos que el error no corregido sería significativo. Deme un ejemplo, le doy un ejemplo. Supongamos que la empresa incluye dentro del rubro caja y banco, incluye cheque de pago diferido recibido de terceros. La norma dice que ese tipo de valores, como no tienen las características de liquidez, certeza y efectividad, debieran ser presentados o expuestos en cuentas, si el origen fue cobranza de cliente, en cuentas por cobrar. Supongamos que eso, desde el punto de vista material, fuera una cifra importante. Supongamos que yo advierto el error. Se lo digo a la empresa no lo corrige. Ahora la pregunta es, ¿el error es significativo? Sí. ¿No es corregido por la empresa? Y no es corregido. Ahora, a pesar de esa no corrección, este estado continúa siendo razonable y por lo tanto útil a los efectos de los usuarios de la información contable. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que el destinatario de la información contable fuera el oficial de cuenta de un banco y que el banco, a través del oficial, lo que va a hacer es determinar una serie de ratios de esta compañía. Determina, por ejemplo, el ratio de liquidez. ¿Qué sería la liquidez? Y sería la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Ahora, digamos que la empresa no corrige esta exposición, que lo pone en caja y banco cuando en realidad tendría que haber estado en créditos, y no lo corrige. Yo pregunto, ¿este ratio de liquidez cambiaría por ese hecho? No. No, porque estamos hablando de activo corriente. O sea, que yo lo ponga en caja y banco, lo ponga en créditos corrientes, y lo mismo, el índice de liquidez va a seguir dando igual. Y la decisión que podría tomar el oficial de cuentas sigue siendo la misma. Ahora, supongamos que sea más exquisito el oficial y saque un seco de liquidez, es decir, les traiga al activo corriente los bienes de cambio. ¿Se modificaría el índice de liquidez? Tampoco. Fíjense con este ejemplo, cómo, a pesar de que los estados contables tienen un error en la exposición, importante, significativo, a pesar de eso, en su conjunto, los estados contables siguen siendo útiles igual.
Y por último, habría un tercer grupo, que serían aquellos errores importantes que afectan a los estados contables en su conjunto. En este caso, los desvíos respecto a las normas harían que los usuarios podrían llegar a tomar decisiones equivocadas. En este caso, hablaríamos de errores muy significativos. Un ejemplo. Supongamos que la empresa tiene su estructura patrimonial, viene de cambio, que representa el 80% del activo, y la empresa mide o evalúa esto viene de cambio, aplicando normas por un valor superior digamos, al valor recuperable, y la norma dice que nunca tiene que superar el valor recuperable, y lo supera en un valor significativo, bueno, allí tendríamos un error de medición muy importante en el activo, con lo cual en ese caso, a ser muy significativo, ya dejarían de ser útiles y por lo tanto razonables los estados contables. Eso es las conclusiones que uno podría sacar del tema de significatividad a la luz de lo que nos dice la RT 16. Vuelvo a conectar un segundo. También, el final de la película de esta planificación estratégica es cuando ya hemos definido los componentes. Fíjense que no estoy hablando de rubro. Hemos definido el enfoque para cada uno de los componentes. Hemos tenido en cuenta para esto el ambiente de control y el riesgo inherente para cada componente. Hemos definido los niveles de significación y todo esto queda escrito en un papel de trabajo. Por eso decimos que hay que documentar. Y este papel se denomina memorando de planificación, o también se llama memorando o de decisiones preliminares o una cosa similar. Lo que importa es el contenido. Y este documento en el que termina la primera etapa es la prueba de esta primera etapa que hemos realizado del trabajo de planificación. Ahí concluiría la planificación estratégica con ese documento escrito, repito, escrito. Bien, una vez que hemos llegado a este punto, pasamos a la planificación detallada. El primer paso de la planificación detallada, que sería la segunda etapa, es definir las afirmaciones. A ver, ¿qué sería esto? Porque hasta ahora nosotros hemos estado hablando de componentes, que el componente que definimos haya sido bienes de uso y sus amortizaciones. Ahora, hecho esta definición preliminar, ahora yo tengo que ir a buscar en los estados contables, que son el objeto de la auditoría, cuáles son aquellas afirmaciones que la empresa ha realizado a través de los estados contables relacionadas con este componente. Porque eso es lo que yo tengo que identificar después para poder obtener evidencia que permita validar cada una de esas afirmaciones. Sí, les voy a desarrollar un ejemplo respecto a esto. Supongamos que el componente sea bienes de uso y sus amortizaciones. La pregunta sería, ¿en qué parte de los estados contables hay afirmaciones relacionadas con bienes de uso y sus amortizaciones? Si uno mira el balance de izquierda a derecha, uno tiene que interpretar que la información que está en la primera parte de los estados contables, la información sintética o resumida, que sería la presentada en los estados contables básicos, y luego nos iríamos hacia la derecha del estado contable, notas y anexos, donde ahí tendríamos una información detallada. Ahora, el tema es que uno debe, por eso el profesor Peralice dio una clase de manejo de los estados contables. Uno tiene que ahora ir al balance, ir al estado contable y buscar allí donde hay afirmaciones respecto de los bienes de uso. Y ahí, bueno, viene todo este proceso de identificación. Lo vamos a ver ¿dónde? El estado de situación patrimonial, en el rubro bienes de uso, y seguramente lo vamos a ver como un rubro presentado como no corriente. Ojo que las normas también, y es un tema que van a tener que ver después ustedes en detalle, pues acepta que haya bienes de uso corriente en determinadas circunstancias. Después vamos a ver también que en el estado de resultados no hay afirmaciones relacionadas con los bienes de uso, porque allí, si bien es cierto, van a decir, sí, señor, pero en la fila de los gastos de administración o comercialización o de producción, ahí hay amortizaciones metidas, claro, pero no están explicitadas. No puedo identificar allí un dato vinculado a los bienes de uso. Después, en el estado de evolución del patrimonio neto, a lo mejor si ha habido un revalúo técnico o algún reconocimiento de mayor valor a los bienes de uso, también allí podríamos haber identificado algún valor.
y depende cómo se haga el F también, podría haber ahí alguna referencia a los bienes de uso. Y después en las notas de texto sobre todo, allí vamos a encontrar referencias a la medición de los estados contables, al método que se ha utilizado para la amortización, e inclusive alguna algún dicho o expresión vinculado a que los estados, los bienes de uso en su conjunto no superan el valor recuperable, cosas por el estilo. También vamos a poder identificar el hecho de si hubiera o no algún bien de uso que tuviera algún gravamen, por ejemplo, que un bien de uso estuviera prendado, estuviera hipotecado, en esos casos habría que haberlo identificado en la nota. También podría ocurrir que algún bien de uso tuviera una disponibilidad restringida, por supuesto, podría haber habido un embargo respecto a un bien de uso, ya sea de algún organismo de fiscalización, como puede ser, por ejemplo, la FIP o ATM. Esas cosas debieran estar en las notas de los estados contables y el director las tendría que identificar. Porque todas estas cosas están relacionadas con el componente que nosotros queremos validar. Y después en los anexos vamos a tener el anexo de bienes de uso, que ahora por homenaje al tiempo no voy a explicar en detalle, pero que ustedes tendrían que manejarlo. Y también tendrían que ir al anexo de gastos, porque ahí en el anexo de gastos va a haber una fila que va a decir amortización del ejercicio, que a su vez tiene que enganchar con la columna de amortización del ejercicio de anexo de bienes de uso, y ahí se apropiaría la amortización del ejercicio a los gastos de administración, producción y financiación, o producción y financiación, y que eso sí es lo que, la columna final, lo que termina impactando después en el estado de resultados, que decíamos recién. Este trabajo que, de una manera ejemplificativa y muy por arriba, es lo que hay que hacer. Llevar o chequear el componente con las afirmaciones que están contenidas en los estados contables. Y una vez que hemos hecho esto, luego, respecto de cada una de estas afirmaciones, tenemos que tener evidencia de 5 aspectos de esta afirmación. Que ese objeto, lo vamos a explicar con un ejemplo práctico. Supongamos que los estados contables dicen que la empresa tiene un solo bien de uso, que es un rodado, y que el rodado es un auto. Y eso es lo único que hay. Bueno, ese bien identificado en el patrimonio de la empresa que está reflejado en los estados contables, respecto a eso yo tengo que tener evidencia de 5 aspectos. Primero, que el automóvil ese existe, para lo cual habría que hacer procedimientos de auditoría que permitan chequear la existencia, que el auto pertenece a la empresa, ojo que es un bien registrable, que ese auto es el único y no hay otro, es decir, que no hay un problema de integridad de por medio, que el auto está bien medido, evaluado, aplicando las normas contables profesionales, y que el auto está bien expuesto también de acuerdo con las normas contables profesionales. El auditor tiene que tener evidencia respecto de esa afirmación de estos 5 aspectos. Para lo cual, el auditor tiene que seleccionar procedimientos que tengan por finalidad tener esa evidencia que necesitamos reunir. Sigamos con el ejemplo del auto. Supongamos que la empresa dice en su balance que tiene un auto, un rodado por 100 pesos. Y hemos dicho recién que tenemos que tener evidencia de 5 aspectos de esa afirmación. Que el auto existe, que pertenece, que es íntegro, que está bien medido y que está bien expuesto. Bien, ahora viene la selección de los procedimientos que tienen que tener por objetivo lograr la evidencia que me permita respaldar esas cosas que la empresa ha afirmado o que dice el estado contable. Sigamos con el ejemplo para que sea más didáctico. Si yo quiero tener evidencia de que el auto existe, ¿qué procedimiento de auditoría habría que hacer para tener evidencia de que el auto existe? Y no queda otra más que verlo. Es decir, yo tengo que ver el activo para tener evidencia, sería la inspección ocular, para tener evidencia de que el auto existe. Ahora bien, ese auto que yo vi, que me dijeron que es el auto de la empresa, ¿ese auto es de un cliente? ¿Ese auto pertenece o no pertenece a la empresa? Ah, no lo sé. Yo vi el auto, pero tengo evidencia de que existe, pero no sé si todavía efectivamente el auto pertenece. Para tener evidencia de que el auto pertenece a la empresa, yo tendría que pensar en otros procedimientos de auditoría que me permitieran tener evidencia de que esto es así. Por ejemplo, ¿cuáles? Y yo chequearía o pediría a la empresa el título de propiedad, le pediría la tarjeta verde, vería si los datos que están consignados en estos 2 documentos coinciden físicamente con los del auto. Acuérdense que
el número de motor, el número de chasis, son cosas que están relacionadas con estos documentos. El dominio, es decir, la patente del auto. Los cristales, inclusive ahora están marcados con el dominio. El capó y el baúl también, últimamente también se marcan. Es decir, todas esas cosas yo lo tendría que chequear para tener evidencia de que el auto efectivamente es el que le pertenece a la empresa. Pero como se trata de un bien registrable, en este caso en particular, yo además tendría que ir al registro de la propiedad para tener evidencia de que efectivamente este auto está registrado a nombre de la empresa. Entonces, ahí, con esto cerraría la idea de si tengo o no tengo evidencia a través de estos procedimientos del respecto de que el auto pertenece a la empresa. El tercer elemento que tengo que validar es si ese auto, ese valor del auto es íntegro en hay otro. Es decir, si no estaría ocultándose un rodado que no aparece en la contabilidad. O si hay varios, algunos que no, a lo mejor no debiera estar y estaríamos en ese caso inflando el activo. ¿Qué procedimiento de auditoría podríamos hacer para tener evidencia de esto? Paréntesis. Si hay algo difícil para la auditoría, es tener evidencia de las omisiones, es decir, de la falta de integridad. Sigo con la idea. Por ejemplo, yo podría chequear las actas de directorio de la compañía. Y como se trata de bienes que no se compran ni venden en forma habitual, normalmente la decisión de comprar o vender este tipo de elementos se toman en el directorio. Y esto se plasma en actas de directorio. Por lo tanto, a lo mejor de la lectura del acta o de actas de directorio, yo podría tener evidencia de que un auto se vendió o no, o se compró o no. Y eso después lo puedo correlacionar o chequear con la contabilidad. También yo podría ir al registro y preguntar de otra manera. Es decir, en lugar de preguntar si este auto pertenece a la empresa, yo podría preguntarle al registro. Dígame, don registro, ¿cuáles son los autos que están a nombre de esta empresa, sin decir cuál? Entonces ahí podría surgir que me indiquen el dato de un auto que sigue estando a nombre de la empresa en el registro, pero que no aparece en la contabilidad. Y ahí detectaría una omisión. Cuando voy y le pregunto a la empresa, dígame, ¿por qué este auto que está en el registro ustedes no lo tienen? Porque el auto lo vendimos. Claro, pero ustedes han vendido un bien registrable. Y la venta no se perfeccionó, porque no se hizo el 08 y no se le dio de baja. Legalmente hablando, el auto sigue perteneciendo a la empresa y ustedes lo han dado de baja del patrimonio. Bueno, ya con respecto al tema específico de la medición y exposición, bueno, eso es fácil, porque es simplemente aplicar la norma. Entienden de qué manera hay que ir seleccionando los procedimientos, ya sea sustantivo o sobre control, en el caso que sean de cumplimiento, para tener evidencia de esas cosas que están afirmadas en los estados contables. El final de la película, esta segunda etapa, que es la etapa de la planificación detallada, es lo que se llama el programa de auditoría, que es otro papel escrito, un documento escrito, donde la empresa indica cuáles son los procedimientos de auditoría que se van a realizar. Aquí sí hablamos de procedimiento, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, y inclusive en algunos casos indica hasta un tiempo estimativo que el ejecutante tendría que utilizar para llevar a cabo la tarea. Es decir, se documentan los procedimientos, quiénes, cuándo y dónde y cómo lo van a realizar. Además, se podría también pensar a esta altura del trabajo de otros elementos que uno le podría pedir o solicitar al cliente, como pueden ser, por ejemplo, elementos a ser preparados al momento en que yo vaya a la compañía para empezar el trabajo. Acá voy a decir algo que es muy, pero muy importante. Con mucha suerte, a nosotros nos van a dar para empezar a trabajar. Yo no digo que nos vayan a dar estados contables ya armados digamos, con la forma de exposición. Con mucha suerte nos van a dar un balance de suma y saldo. Lo importante es que esto quede claro de entrada en la vinculación con el cliente, para que cuando yo diga esto, como yo hago la planificación de mi trabajo, yo digo, bueno, a partir del momento que tengo el balance de suma y saldo conciliado e integrado, yo me tomo 60 días, supongamos por decir algo, 60 días para aplicar los procedimientos de auditoría. Bueno, es muy importante que fijemos la fecha en que la cual yo voy a recibir de la empresa ese balance de suma y saldo, conciliado e integrado. Si la empresa, demos un ejemplo práctico, supongamos que la empresa se comprometió conmigo a darme un balance de suma y saldo el 28 de febrero. Y yo a partir de ahí pensé mi trabajo en 2 meses, es decir, que el trabajo lo pensaba realizar durante el mes de marzo
y del mes de abril, para fines de abril tener el informe de auditoría, supongamos que a mí la empresa me lo da a fines de marzo, es decir, me lo da 30 días después. Y ahí se me presenta un dilema. ¿Yo qué hago? ¿Ejecuto el trabajo planificado para 60 días ahora en los 30 días que me queda? ¿O estiro la conclusión de mi trabajo hasta el 30 de mayo? La lógica sería que yo hiciera eso, que estirara el trabajo hasta el 30 de mayo. Porque si yo hiciera al revés, yo estaría haciendo un trabajo planificado para 60 días en 30 días. Y eso haría que la calidad del trabajo que yo haga sea de menor calidad, valga la redundancia, y de la posibilidad de error que yo pueda cometer sea mayor. En ese sentido, hay que tener mucha espalda para, frente a un caso así, decir, bueno, si usted no me da el balance, suma y saldo en el tiempo que hemos acordado, bueno, yo no empiezo el trabajo y lo postergo hasta que me lo dé. Bueno, hay veces que si uno hace una cosa así, a lo mejor le puede costar el cliente. Bueno, se costará el cliente. Lo que yo no puedo es sacrificar calidad de mi trabajo y arriesgarme a tener opinión equivocada por satisfacer esta irresponsabilidad de parte del cliente de que no me entrega el balance suma y saldo en el momento en que sea conveniente. También yo podría pedir otras cosas ad hoc, como por ejemplo listados de clientes, de proveedores, bancos, abogados, etc. Todas esas cosas me tendrían que ser dados en un momento determinado para que yo pueda empezar a trabajar. Otra cosa que a esta altura del trabajo hay que ya prever y tiene que estar o formar parte de este programa son las visitas. Acuérdense que vamos a tener 4 tipos de visitas. Visitas de planificación, que son aquellas que en general se hacen antes de la fecha de cierre. Visitas de carácter preliminar, que sean preliminares, que son para hacer o para aplicar procedimientos de cumplimiento sobre saldos acumulados. Visitas de inventario y arqueo, que, repito, es conveniente que se hagan sobre el cierre del ejercicio o en fechas muy cercanas, porque si lo hacemos muy antes o muy después, ya sería medio como extemporáneo el procedimiento y perdería eficacia. Y después la visita final, que sería sería el periodo que va a ir desde la fecha de cierre del estado contable, o antes, si yo empecé a trabajar antes, hasta la fecha del informe del auditor, donde ahí se concluye y termina la responsabilidad del trabajo profesional. Otra cosa importante que va a contener este programa es un detalle de todos los procedimientos, uno por uno. Repito, fecha, lugar, momento y personas que van a tener a cargo sus tareas, a quién se le va a asignar cada una de las tareas, y también hay que hacer, y esto es importante, hacer una estimación de tiempo para llevarlo a cabo estos procedimientos. Es cierto que es imposible hacerlo de una manera exacta estas cosas, pero alguna estimación hay que ir haciendo. Y a medida que va avanzando la experiencia que vamos teniendo en el cliente, a medida que de un año a otro, este tema de estimación de tiempo va a ser cada vez más fino. Y acuérdense que nosotros no podemos terminar el trabajo en cualquier tiempo, sino que hemos estimado un tiempo prudencial, que bueno, podrá ser 30, 60 o lo que fuere, pero hay que hacerlo en ese tiempo. Y para hacerlo esto, bueno, antes, en el momento de planificar, hay que hacer una mínima estimación de tiempo. Y todo esto escrito, todo esto tiene que quedar documentado y todo esto tiene que ser guardado por parte del auditor para que junto con el documento que prueba la planificación estratégica, más esto, que sería el programa de auditoría, forme parte de los elementos que vamos a guardar en el papel de trabajo que nos van a permitir comprobar frente a terceros de que efectivamente hemos hecho el trabajo de la planificación. También otros elementos que habría que considerar en esta etapa de la planificación, repito, entre otros, es si la empresa practicó no ajuste por inflación. Bueno, ahora ustedes saben que es obligatorio, en cuyo caso también hay que tomar conocimiento de esto, porque es otro de los elementos que vamos a tener que revisar. Y esto hace que el trabajo de la auditoría sea un poquito más complejo que lo habitual. Si hubiera conversiones, ¿qué es conversiones? Y podría ser el caso que la empresa forma parte de un grupo económico, supongamos que fuera la controlante, y que tenga una compañía que está en el exterior, y esa compañía que está en el exterior presenta estados contables una moneda distinta a la que se utiliza acá local para hacer el consolidado, y a lo mejor haya que convertir ese balance expresado en moneda extranjera
a la moneda local para hacerlo. Entonces ese trabajo es bastante complicado y si fuera ese el caso habría que tomar conocimiento ahora para saber que es algo que hay que hacer y que va a llevar su tiempo. Por ejemplo, siguiendo con el tema del conjunto económico, si hubiera datos que están considerados los estados contables por el tema del consolidado de otros entes, bueno, también sería importante que tuviéramos de quiénes son los, si la empresa fuera controlante, quiénes son las empresas vinculadas, porque todas esas cosas hay que prever y organizar para que esa evidencia sea tenida en forma oportuna para poder ser considerado en el trabajo de la auditoría. Si es necesario que participen especialistas, yo diría que casi no queda ningún trabajo de auditoría donde no participe algún especialista, por decir algo. Y si el trabajo está relacionado con una bodega y yo no tengo un enólogo en mi trabajo, en mi equipo de trabajo, bueno, sería una irresponsabilidad. Y en cualquier actividad, la presencia de un ingeniero agrónomo, la presencia de un ingeniero industrial, de un ingeniero químico, la presencia de un actuario o de un escribano, en algunos casos particulares, o de abogados. Bueno, eso es el momento de ser considerado ahora en la etapa de la planificación, porque, ojo, que todas estas cosas van a aumentar o incrementar los gastos y los costos de mi trabajo. Una cosa importante sería la colaboración de la auditoría interna. Podría ocurrir que el ente tenga auditoría interna, o no. Si la tiene, sería importante que yo identifique la persona del auditor interno, en ese caso, o quién es el representante de esa auditoría interna, conocer qué tareas se realizan, evaluar esas tareas que se realizan, ver los reportes que se hacen. Acuérdense que la auditoría interna del organismo está para el directorio, ver si nos podemos acceder a ellos, los reportes al directorio, y de esa manera el trabajo de la auditoría interna para facilitar el trabajo de la auditoría externa. Y por supuesto, el tema que acá se pone como una cosa importante, y hoy en día tiene una gran importancia, es si la empresa va a caer o no dentro del tema del lavado de dinero, y si así fuera, bueno, vamos a tener que tener en cuenta todos los recaudos necesarios para, desde el punto de vista profesional, cumplamos con lo que exige el profesional en la legislación, tanto legal como profesional, por el tema del lavado de dinero. Repito, estos son algunos de los temas que habría que considerar en la etapa de la planificación. Después que hemos hecho todo esto y lo hemos documentado, recién ahí viene la etapa siguiente, que sería la ejecución, o sea, llevar a la práctica todos estos procedimientos, todas estas cosas que hemos planificado en esta etapa. Bueno, yo daría por terminado acá el tema, así que ahora estaría abierta la posibilidad de que me hagan alguna consulta o pregunta. Lo escucho. Disculpe, profe. Sí. Yo tengo una pregunta. Claro. No me quedó claro la diferencia entre la visita de planificación y la preliminar. Se llama preliminar porque es antes de la fecha de cierre. Y yo, si voy a planificar y he sido contratado antes de la fecha de cierre, yo puedo o voy a hacer tareas de planificación justamente en ese periodo, antes de la fecha de cierre. O sea que preliminar es porque se refiere a tareas que se hacen antes de la fecha de cierre. Por supuesto, la parte de la planificación se va a hacer en ese periodo. Si a mí me contrataran después de la fecha de cierre, si bien es cierto, yo podría también planificar, pero sería una planificación muy acotada, muy corta la que yo podría llegar a hacer. Ojo, también puedo hacer en esta etapa de las visitas preliminares procedimientos de cumplimiento, perfectamente, junto con las tareas. O sea, acá depende, repito, si soy un auditor recurrente o no, y si soy recurrente, bueno, qué cosas van a tener que ver con esta etapa de la planificación estratégica ya, y una vez que ya las definí, también antes del cierre, si hay que hacer algunas tareas o procedimientos de cumplimiento o de ver saldos acumulados antes de la fecha de cierre, también los podría hacer en esta visita llamada preliminar.